Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches donde te encuentres. Bienvenidos a tu canal Ataraxia en Spotify y Psicología y Filosofía en YouTube. Les habla David Sánchez, psicólogo, profesor de Psicología y Filosofía. Hoy vamos a empezar una serie de temas o de conceptos que son muy importantes tocarlos y hablarlos al tratar, al conocer el tecnicismo del trato entre las relaciones interpersonales, sobre todo ese tecnicismo psicológico que es fundamental conocer cualquier persona que esté estudiando psicología o que sabe muy bien que el vínculo de las relaciones humanas es fundamental. Vamos a abordar algunos conceptos epistemológicos que nos ayudan a definir y a sintetizar de una manera más profesional nuestro diálogo psicológico y sobre todo conocer el concepto real de las palabras en sí. En este tema, en este episodio, vamos a hablar de la contratransferencia, perdón, de la transferencia y la contratransferencia. Dos términos, la transferencia y la contratransferencia. La transferencia que pues inicia es un diálogo, son conceptos que aporta el psicoanálisis, una de las ramas de la psicología, sobre todo en las relaciones, en los procesos terapéuticos entre paciente y terapeuta, psicólogo-terapeuta. ¿Y qué quiere decir la transferencia? La transferencia, como muy bien lo está mencionando la palabra, que es trasladar, llevar, eh, exportar de un punto hacia otro, es toda la manifestación de palabras, de gestos, de conductas, de emociones que puede manifestar un paciente en el proceso terapéutico. ¿Hacia quién? Hacia su terapeuta en este caso. Y es que hay que hablar, importante aquí, varios puntos o tocar varios puntos. El terapeuta es la referencia sistemática, estructurada, orientativa, arquetípica que el sujeto o el paciente está identificando como quien puede facilitarle el encuentro de sus padeceres o la interpretación de sus padecimientos. Por lo tanto, es una manifestación de las represiones que puede tener inconscientemente un paciente, una persona, y que solamente en el proceso terapéutico, cómo se lleva, las palabras que se abordan, los encuentros de ideas, de pensamientos, sobre todo hacia dónde lo está llevando el terapeuta con su aproximación a las dificultades emotivas que puede tener ese sujeto. Esto va a manifestar eventualmente un cúmulo de situaciones en las que van a estar muy impregnadas las emociones, como cuáles, como miedo, tristeza, alegría, ira, seducción, celos, y esta pueden manifestarse de una manera inconsciente en el proceso terapéutico. ¿Qué quiero decir? Es la manera con que un paciente puede trasladar o manifestar su situación dramática o circunstancial por la cual ha llegado a la cita, a las terapias, a las sesiones, y lo puede provocar o puede manifestarlo con el terapeuta. Si es celo, si es ira, si es miedo, si es rabia, si es seducción, porque también esto puede pasar, que está muy instalado en su inconsciente precisamente por las situaciones que todavía no ha podido concluir o cerrar emotivamente, y obviamente el proceso terapéutico es un área muy sensitiva, muy emotiva, en la que va a salir a florecer esas situaciones que están por trabajarse. Y es que el proceso terapéutico, por eso se nace del proceso terapéutico, pero no solamente se queda solamente en el psicoanálisis o en la clínica o en una sección de la psicología más
terapéutica, porque también podemos ver transferencias en el trato laboral, en el trato educativo, en el trato forense, por ejemplo. Vamos a ver manifestaciones también de la misma índole, que son términos que como igual se puede ver en el área terapéutica. Pero a lo que voy es que son acciones que se van a estar manifestando precisamente por el trato de la relación. Y es que hay algo muy importante, a los psicólogos tenemos que estar muy presentes, que lo que cura no es la terapia, lo que cura es la relación, el vínculo que se va a efectuar entre terapia y paciente, terapeuta y paciente. Por eso que es importante conocer las terminologías, manejar el estado emotivo también del psicólogo, conocer cuáles son esas características fundamentales que debe tener un terapeuta en el trato con su paciente, y los códigos y normas y éticas que son la base del trato en un proceso terapéutico. Todas estas situaciones emotivas, por ejemplo, una ira, una rabia que manifieste, o un celo o un miedo que manifieste el paciente con su terapeuta, lo más probable no es con el terapeuta, sino es con lo que simboliza, lo que puede simbolizar o representar el terapeuta y la sesión terapéutica. Y es que aquí hay un término muy importante tocarlo, y esto desde el punto de vista filosófico. Yo siempre le digo a mis estudiantes que es importante conocer filosofía, porque hubo un pensador muy importante del siglo XVII llamado Hegel, en la que en sus escritos, en sus estadísticas o en sus análisis, hablaba sobre la relación, el diálogo entre el amo y el esclavo. Él hablaba como la dialéctica del amo y el esclavo. ¿Y qué quiere decir eso? Que hay una lucha de conciencias entre el amo y el esclavo. ¿Quién es el amo? Las representaciones, las estructuras. ¿Y quién es el esclavo? Aquel que se somete hacia esas estructuras. Y estos son los vínculos, va a decir Hegel, que parten desde el primer momento en que uno está en el vientre de su madre. El amo, la madre, y el esclavo, el niño que está por nacer, que lleva un vínculo, una relación que se va a confrontar en algún momento y va a dar la separación identitaria fundamental para la estructura del individuo. Y es que el proceso de rebeldía en ese sentido es normativo para crear autonomía e interdependencia posteriormente. Pero vamos a entrar en esas sesiones en otros análisis, en otras clases. Pero el encuentro de esa dialéctica amo y esclavo lo vamos a ver también en el proceso terapéutico. De hecho, es el fundamento de la terapia, las terapias objetales, ¿sí? Las famosas terapias objetales, que se vincula en la representación de qué simboliza el objeto. En ese sentido, los grandes psicólogos de las terapias, las psicodinámicas objetales, se hacían referencia al individuo como un objeto donde se centra todo, las emociones, donde es la recipiente de las emociones, afectos del sujeto que la padece. Y todas las situaciones dramáticas que puede padecer un sujeto pueden estar manifestándose inconscientemente, indirectamente hacia su terapeuta. Pero eso, vuelvo y repito, no solamente se ve en proceso terapéutico. Probablemente tú que me estás viendo, si eres maestra, si eres profesor, si eres jefe, vas a saber que también hay un vínculo transferencial entre tu equipo que liderizas, tus estudiantes que enseñas, tu congregación o tu comunidad que liderizas, en cualquier vínculo donde existe una estructura autoritaria que ayuda a dar una línea de encuentro de sí mismo. Recordemos que la terapia no hay que decirle a quién qué es lo que debe hacer, sino aproximarse en ese proceso de insight. Ya lo hablaba muy bien Sócrates en la antigüedad, el proceso mayéutico de encontrarse a sí mismo con la identidad y la esencia del sujeto. Entonces, ¿qué podemos abordar? ¿Qué es la transferencia? La transferencia es toda manifestación inconsciente, actitudinal, emocional, verbal,
conductual de un paciente en el proceso terapéutico y por lo general evocada y llevada al objeto que en este caso sería el terapeuta o el psicólogo o el docente o el profesor o la mamá, en cualquiera que está relacionado su situación. De hecho, podemos hablar de transferencia colectiva, transferencia social, cuando todo un conjunto de personas manifiesta un malestar y hay una rebeldía inconsciente que es manifestada, ¿no? Es por eso que el proceso de la adolescencia es sistemático y sismático con las estructuras que lo regularizan, la escuela, la religión, las normas sociales. Todo tiene un trasfondo inconsciente y psicológico que tendríamos que revisar desde su gestación humana. De hecho, una de las bases de la psicología psicodinámica. Por otro lado está la contratransferencia, que es la manera objetiva, equitativa, equilibrada, gestionada de el terapeuta hacia esa acción que se está viviendo. Porque primero que nada el terapeuta debe identificar que todo lo que está manifestando el paciente en un proceso terapéutico no necesariamente está hablando de lo que es él o de su proceso terapéutico, sino es que probablemente está hablando de los acontecimientos inconscientes, las situaciones inconscientes que están polarizándose o manifestándose en el momento de la terapia. Así que la contratransferencia es la manera con que el psicólogo, en este caso, maneja, identifica palabras, identifica conductas, lee situaciones por la cual se está manifestando la terapia. La terapia, todo gesto, toda palabra, toda conducta, toda mirada, toda manifestación emotiva que se está manifestando producto de las preguntas, del proceso que se está llevando en la terapia, debe ser registrada, obviamente, a lápiz y papel, pero también en la observación, que es todavía una herramienta fundamental en la psicología. Y vuelvo y repito, esto no es un tema solamente de un terapeuta, un psicólogo, también un líder, un jefe, me gusta más la palabra líder, un docente, un líder de congregación, pastor, sacerdote, debe saber y manejar equitativa, ecuánimamente, para no manifestar sus pulsiones. Aquí tiene que manejar mucho, debe conocer y manejar mucho sus virtudes, como la templanza y la fortaleza, para que pueda ser lo más objetivo posible y lo más profesional y ético posible en el proceso terapéutico. Ciertamente no en todas las atmósferas del terapeuta va a tener esta misma capacidad. Vamos a hablar en un vínculo de amistad, en un vínculo familiar. Probablemente allí tendrá esas zonas más, esas alertas más bajas, pero siempre que tenga una relación en que profesional, en que demande estar consciente de las conductas y manifestaciones de las emociones del paciente, debe saber o debe potenciar su conocimiento de contratransferencia. Es la manera con que el psicólogo siente, porque va a sentir emocionalmente, va a padecer, pero también cómo gestionar, qué palabras utilizar, qué gestos no manifestar, saber qué palabras son prudentes y las palabras que va a utilizar, porque de hecho hay una terapia que se llama terapia psicodinámica, de terapias por transferencia, que se utiliza la transferencia como manera de relación en la terapia. Esto ayudan a identificar los factores que debe contribuir o debe tener el especialista con el trato con su paciente. Así que estos dos temas, transferencia es la manera con que el paciente manifiesta
sus emociones, conductas y pensamientos en el proceso terapéutico, que están muy impregnadas por sus emociones inconscientes, y también la manera contratransferencia, la manera con que el terapeuta manifiesta o recibe o da respuesta a esas situaciones con su paciente, y que obviamente deben ser lo más objetivas, profesionales y éticos en el proceso terapéutico. Lo dejamos hasta aquí. Nos vemos en otro episodio de Ataraxia y de Psicología y Filosofía en YouTube, con otros conceptos de índole psicológico para el conocimiento de todo. Saludos.